What do you mean not the same? I take a cheap suit, it's lime green. Everybody like, wow, he walking around in a lime green suit. One lady looked at me one day, she said, I like your style. She said, but sometimes you're just too flamboyant. Su trabajo gráfico lleva formando parte de libros de diseño más de 3 lustros. Nuestro invitado de hoy, Diego Hurtado de Mendoza, es un artista que mezcla distintos formatos para expresar su creatividad. Hoy le trae aquí a hablar con nosotros su faceta como director de Fashion Films, pero también es responsable de algunos videoclips, como por ejemplo trabajos que ha hecho para Enrique Iglesias, Russian Red o Super Submarina. Además ha trabajado para clientes tan diversos como MTV o la Compañía Nacional de Danza. Como reza su página web, está al servicio de lo global y de lo local, de lo grande y de lo pequeño. Además, su último proyecto, del que nos hablará hoy, The Flower Man, es aúna todo lo que esperamos de lo que le pedimos a la moda hoy. Algo más que una propuesta de ropa, algo que tenga que ver con el contexto social. Hace exactamente 14 años, La Fábrica, el que fuera el laboratorio creativo más importante asociado a una marca de moda, te invitó a colaborar en su departamento de vídeo para crear libremente. ¿Qué aprendizaje te llevaste de esta etapa? Bueno, los 3 años que pasé en Italia, en Treviso, en Fábrica, yo creo que fueron... O sea, ¿qué aprendí allí? Es innumerable. Lo aprendí todo, básicamente. Fábrica es un lugar único en el mundo, básicamente bajo el mecenazgo de Luciano Benetton y de Benetton, la marca de ropa, y de Oliviero Toscani, el fotógrafo que creó este concepto. Pues lo que hicieron fue reunir artistas de todo el mundo y becarlos, un poco como solían hacer los mecenas italianos, y preguntar un poco a esa juventud diversa de todo el planeta que crease contenidos artísticos en cualquier disciplina imaginable sobre temas relevantes. Fabrica, a research center located in the heart of Italy, with a bunch of creatives. You know, scratch this is boring. No, stop. Start over. Fabrica, spelled like factory, Masola una B. We did it that way because, hey, why not anarchy? Started in the 90s when the style was whack, but just look in the mirror, the style's back. It's sort of unclear where the logo goes tack, but as I got you standing here, I'll hit you with some math. 24/7, 365 days and confused, we'll try it from the other side. The people the same, the chaos is the same. Because Fabric is a circus where the work is, and if something is working, we break it on purpose. I just find it absolutely fascinating. Allí desarrollé, por ejemplo, un documental sobre la independencia de Kosovo. Fui a hacer otro documental en Líbano sobre la relación entre guerra y cine. Fui a Senegal a ayudar a lanzar un proyecto de microcréditos que tenía Youssou N'Dour en Senegal, el primero que se hacía en la región, ayudando a pequeños negocios a aprender cómo gestionar ese dinero de un préstamo y cómo había que devolverlo. Y viajé a China, viajé por todo el mundo, y sobre todo lo mejor es que estaba rodeado de un talento joven de todo el mundo. O sea, había gente de Japón, de Israel, de África, de cualquier parte que puedas imaginar del planeta. Y para mí fue básicamente lo que me abrió los ojos, a darme cuenta que había gente por todo el mundo, igual que yo, con las mismas inquietudes, que trabajaban muy duro. Y básicamente estuvimos allí todo ese tiempo continuamente hablando sobre nuestras ideas. Y recuerdo siempre que para mí era muy importante la idea genial que tuvieron Toscani y Benetton. Fue esta diversidad, juntar a la gente. Por ejemplo, dentro de Fábrica se realizaba la revista Colors, que también fue mítica. Y Colors, la cabecera, donde tenía el logotipo debajo, tenía una subcabecera que decía la revista que parla del resto del mundo, o A Magazine that talks about the rest of the world. Y para mí eso creo que es una cosa que es fundamental, que me parece que es una idea sencilla pero absolutamente necesaria,
que es no solo escuchar uno a sí mismo y lo que tiene alrededor, sino entender que el mundo es un lugar muy grande y que existe una diversidad riquísima que todos tenemos que conocer y respetar. Nos hablas de hace 14 años, ¿no? Cuando te becaron en Treviso, en la fábrica. En aquel momento el acceso a la información visual era mucho más limitado que ahora. Ahora hay muchísimo más acceso, ¿no? A través de redes sociales o a través de otras muchas plataformas. Me imagino que la importancia que le das a la cultura visual en tu trabajo es fundamental. Pero ¿dónde deberíamos de poner un límite? Porque igual que hay desinformación o hay fake news o hay bulos, también habrá que poner un límite, ¿no? A todo este exceso visual de información visual que recibimos. Yo tiendo a ver las cosas de una manera positiva. Entonces, cuando pienso en todas estas nuevas tecnologías que han surgido, sobre todo, bueno, el advenimiento de Internet y lo que ha supuesto en cuanto a las comunicaciones globales, creo que es increíble. O sea, yo mismo estudié económicas y mientras estudiaba económicas empecé a descargarme tutoriales de HTML, aprendí a programar, empecé a generar páginas web. De ahí seguí aprendiendo cómo hacer cuestiones con cámaras. Todo lo que he aprendido ha sido de manera autodidacta y luego trabajando, hablando mucho con artistas, con gente que ya eran profesionales de ese sector, pues podía discutir mis dudas con ellos, pero siempre todo mi trabajo se ha desarrollado de una manera autodidacta. Por eso también, bueno, las redes sociales creo que son, o el Internet, de hecho, Internet es una plataforma increíble para difundir la comunicación, pero también es verdad que existe una parte oscura, es como que está evolucionando y tiende a pasar mucho con todas las cosas nuevas y la tecnología, que es que en un inicio Internet se suponía que iba a ser la plataforma que nos iba a liberar de un montón de cuestiones que existen en la sociedad, nos iba a permitir que el conocimiento se difundiese de una manera infinita, gratuita, altruista. Y con los años creo que todos nos estamos dando cuenta de que eso está mutando y que los poderes, la economía, lo va metiendo en un redil que a lo mejor de repente ahora empieza a tener un lado oscuro. Y las redes sociales, el hecho de, como todo el mundo tiene acceso, se ha democratizado la posibilidad de crear contenidos, pero quizás lo importante es también profundizar en el discurso que uno quiere tener. Y sí pasa que ahora hay esta cosa que, bueno, volviendo a Oliviero Toscani, le invité en España a dar una conferencia dentro del Campus Party en Valencia, en el que yo colaboraba en el área de creatividad, y siendo una conferencia la más importante casi del mundo de tecnología, él dijo un titular que salió en todos los periódicos españoles, que era Facebook es un campo de concentración voluntario. Y aquello causó bastante revuelo porque le habíamos invitado y pretendían que hablase de cosas positivas y sin embargo estaba muy bien que denunciase esa cosa que ahora se está convirtiendo en una realidad. Cuando él lo dijo sonaba muy raro, pero es verdad que ahora hay documentales, todo el mundo está viendo lo que hay detrás de las redes sociales, cómo se puede crear estos grupos de pensamiento que nadie sabe muy bien quiénes son, que mueven decisiones políticas por el mundo, que influencian elecciones, y creo que es una parte que es interesante estudiar y que ha evolucionado igual no tan bien como era la idea inicial. Aún así sigue siendo una plataforma fantástica también para artistas, ¿no? Que a lo mejor por el circuito comercial no podrían pues, distribuir o hacer difusión de su trabajo, pero bueno, toda parte buena tiene su cara mala también. Vamos a hablar un poco de tu faceta como realizador de fashion films. ¿Cómo es tu proceso de creación? Luego vamos a verlo en comparación con otros formatos que utilizas, pero centrémonos primero en los fashion films. ¿Cómo es tu primera aproximación creativa con un cliente o un diseñador? En mi caso, en general, todo parte de un diálogo con la persona con la que estoy colaborando. Entonces, en el caso de un fashion film, si estoy trabajando con una marca o con un diseñador, lo que más me interesa es saber qué es lo que ellos tienen en la cabeza, en meterme en su mundo. Entonces, bueno, es un proceso de diálogo en el que yo no tengo unas ideas preconcebidas, no hay nada que yo quiera contar como artista en concreto, sino lo que me interesa es colaborar con artistas que tienen un universo propio y traducir ese universo a un lenguaje visual que llegue al mayor público posible. Pero esa sería un poco la clave, que es para mí el diálogo, la conversación, entender perfectamente cuál es su sensibilidad, qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan, y de dónde vienen un poquito, y encontrar la manera de entrar a ese universo. So Thursdays are the new
Fridays and Fridays are the old Saturdays? No. It used to be like that, you see. But now, Wednesday's the new Thursday and Thursday's the new Friday. And Friday, Saturday, and Sundays are just, well, old Saturdays. But what about Mondays? Mondays? You've never known a Monday, my dear. Arrive. There's no arriving anywhere. We find joy not in finishing an activity, but in doing it. It's the journey that matters, not the destination. What if you could escape from Mondays, leave everything behind, be forever young, be a rebel? What if you could do what you want, and this journey was never ending? What if you could have everything you dream of? Oh, my dear, dear. If I could make anything happen, I would make it happen in 3, 2, 1. Oh, being a rebel. Being a rebel is such a hard life. You bear such a weight on your shoulders. It's exhausting. Having to be against the rules all the time. Confronting the establishment constantly. And after all, you must admit, there's no place like home. Or so they say. Y ahora que estamos en plena era en lo que la finalidad de las marcas realmente lo que buscan es incentivar la compra, ¿no?, por parte del consumidor final, que haya este tipo de partidas de presupuesto, por decir de alguna forma, para gastar en estos proyectos, pues realmente es un hito bastante importante. ¿Qué valor consideras que le aportan estas pequeñas obras documentales a las marcas y a los diseñadores? Yo creo que este tipo de trabajo lo que sobre todo ayuda a una marca es a la hora de transmitir el mensaje de esa marca, el branding. Quizás, bueno, hay muchos tipos de proyectos que se pueden realizar. Algunos pueden estar más volcados en la venta directa, en un llamado a la acción, que la gente compre algo cuando lo ven. Hay otras que lo que buscan es, que son en general más interesantes para mí, es contar una historia, contar la historia de esa marca. ¿Qué es lo que esa marca quiere representar? ¿Qué son las cosas y los valores con los que se identifica? Y luego buscar el lenguaje que mejor se acerca o que mejor permite comunicar ese mensaje a un determinado público, que puede ser muy variado. Entonces, yo creo que eso es un poquito la cuestión, es desarrollar esa comunicación de la marca en un mundo en el que ya todo es hipercompetitivo. O sea, para cualquier producto que puedas pensar en cualquier mercado, existen 100.000 alternativas posibles y, de hecho, bueno, pues como hablábamos hoy en día más que nunca, creo que es más fácil producir ciertas cosas y competir con marcas que a lo mejor están muy por encima. Y entonces lo interesante es realmente que la marca tenga una historia y la tenga clara y quiera comunicarlo a sus potenciales compradores, que van a comprar esa marca porque se identifican con los valores que ella transmite.
Hablabas de, una vez que ya tenéis la idea o la puesta en común o lo que quiere transmitir la marca o diseñador, hablabas de lenguajes visuales, ¿no? Diferentes lenguajes visuales dependiendo de lo que se necesitara. ¿En qué referencias sueles tener o en qué inspiraciones sueles apoyarte para crear diferentes lenguajes visuales? Bueno, las referencias en las que yo me baso, la verdad es que son muy amplias y muy dispares. Yo creo que depende un poco de las circunstancias de cada uno. En mi caso, como mi carrera ha sido muy variada y no ha tratado nunca de tener una línea directa, nunca ha habido un plan de ir de aquí a aquí y este es el camino más corto, sino realmente yo creo que he ido haciendo así en todas las direcciones. Creo que lo que me interesa es precisamente juntar esas cosas que pueden parecer muy aleatorias, muy casuales, ¿no? Y encontrar como un hilo común. Eso es lo que casi más me interesa ahora. Entonces, las referencias son tantísimas, van desde el mundo del arte y de la pintura hasta la fotografía, el cine, pero también mucho de ello se basa en experiencias que he tenido en el mundo. O sea, me parece que una cosa interesante es, tratar de que tu trabajo tenga una parte de ti. Yo entiendo que el trabajo que realizo no es solo una cosa que hago y luego está mi vida, sino es parte de mi vida. Entonces trato de que tenga que ver con aquello que me interesa en cada momento, de alguna manera. Y mis influencias son de todo tipo, literarias, puede ser cualquier cosa, una conversación con alguien, los temas que me preocupan en la sociedad en el momento. ¿Qué temas te preocupan ahora? Hay muchos temas que me preocupan, pero los grandes temas supongo que sería el giro que me parece que está sucediendo un poco a nivel global hacia la demagogia y una cierta pérdida de libertades, a la vez que parece que, como hemos dicho, con Internet tenemos esta capacidad de expresarnos más que nunca, a la vez hay un montón de libertades que se están erosionando en todo tipo de democracias por el mundo. Entonces me parece que esto es una cuestión que es importante y que es grave y que nos afecta a todos. Y tiene muchas ramas, no es una cosa sencilla. Pero es algo que se ve un poco como una constante en todo el planeta. Entonces, esa es una. La identidad nacional, por ejemplo, es otra cosa que como inmigrante le dedico bastante tiempo a pensar. ¿Qué quiere decir haber nacido en un país o ser de ese país? Es pertenecer a un territorio, es compartir unas costumbres. Si te mudases a otro país y ese país te gustase, ¿serías de ese país o no porque no naciste ahí? ¿Qué es exactamente esa identidad que nos hace a todos ser diferentes y que crea tantos conflictos por el mundo? Y sin embargo, cuando uno viaja te das cuenta de que todos nos creemos diferentes, pero es que todos nos creemos diferentes desde nuestro punto de vista y los demás son los que son distintos que nosotros. Entonces, respetar esa diversidad, entender que todos somos únicos y tenemos un punto de vista único, pero a la vez nos parecemos tanto. Cuestiones en general bastante grandes preguntas, más que cosas así muy puntuales. Volvamos otra vez a los fashion films. ¿Qué te aporta este formato que no lo hacen otros? Como por ejemplo un spot televisivo o un videoclip. Bueno, el formato del fashion film, una de las cosas que tiene más interesantes para mí es que en general es un mundo que está acostumbrado a tener un elevado nivel de construcción visual. Y me parece que eso es muy interesante. El mundo de la fotografía, por ejemplo, de moda, antes que los fashion films, es posiblemente las construcciones visuales más complejas y más elaboradas que uno puede encontrar. Entonces, tratar de partir ya de la base de que uno puede tener esa libertad de explorar visualmente cuestiones que a lo mejor en un comercial televisivo serían un poco extrañas, y sin embargo la moda tiene esa libertad de poder utilizar casi cualquier cuestión del imaginario y combinarla de una manera nueva. Creo que eso es muy liberador y muy divertido. Y es una de las cosas más interesantes. Y luego, bueno, tiene una cuestión también interesante los fashion films, y es que combinan la publicidad y la venta con algo que tiene mucho que ver también con la creación de la cultura visual popular. Es algo que a pesar de ser publicidad, creo que muchas veces llega al público masivo, más incluso a veces que obras de arte más complejas que uno puede ver en un museo, que quizás se quedan en un nicho más pequeño. Y creo que esto es un mercado que se convierte en cultura popular
masiva. Antes, para contextualizar una época, podíamos fijarnos en cómo se vestía a través de la historia del arte, después a través de la fotografía y el cine. ¿Crees que los fashion films serán el contexto o marcarán la estética visual de nuestra época? Están en un punto intermedio entre, como te decía, la publicidad y a veces el arte, aunque sea popular, a veces incluso no. Hay diseñadores cuyo trabajo es absolutamente arte del más alto nivel. Si definirán visualmente una época, bueno, puede ser uno de los elementos por los que uno analice una época, su moda. Los fashion films, bueno, pues como la publicidad, sí, también la publicidad puedes pensar que define una era. Aquello que queremos reflejar o aquello que queremos contar y cómo lo contamos, obviamente depende del momento histórico en el que estemos, ¿no? Tanto a nivel técnico, por el tipo de equipos, cámaras que se utilizan, a las modas y las tendencias que existen incluso en la manera de contar. Cuéntanos, yo veo complicado resumir toda una historia en un fashion film. Lo veo más complicado, por ejemplo, que un corto, en el que tienes más tiempo, o quieres contar muchas más cosas, por ejemplo, que en un videoclip o en un spot televisivo. ¿Cómo te enfrentas a esa concentración de historia en 3 minutos? Bueno, sí, tienes que buscar contar a lo mejor una historia más breve. Depende un poco también, como te digo, qué es exactamente. Fashion films son una cosa completamente abierta. Hay marcas que llaman fashion films a un vídeo que hacen mientras realizan una sesión de fotografías, y eso junto con una música y las modelos, pues es como un fashion film. Y luego, pues eso, en mi caso a mí me interesa generalmente contar una pequeña historia, hacer una especie de corto. Y entonces pues tratas de ir a la esencia de la idea. No puedes desarrollarla como podrías desarrollarla en un formato más largo, pero básicamente es ir a la esencia de aquello que quieres contar, que puede ser una idea muy pequeña y puede ser a lo mejor la sensación de felicidad que esa marca provoca, y te centras en esa sensación y desarrollas una pequeña historia que tenga que ver con esa sensación o con esa idea sencilla. Creo que es eso. Listen. You look different. I look different. Well, things are not the same. What do you mean it's not the same? You were traveling really far, I had to stay and watch the plants be sorry. Miles away and planes apart, you were discovering a new land. I was lonely. You were young and I was bad. I just wanted to be by your side every day, every night. No more shall we part. Every day, every night. No more shall we part. You were dancing in my head, I played forever, last year's man, I'm sorry. Get my trousers, stay in bed and read the good things, I'm afraid now you're lonely. You were young and I was sad. I just wanted to be by your side every day, every night. No more shall we part.
¿En qué formato de todos los que utilizas, todas las propuestas que haces, en cuál te gusta más explorar o en cuál te sientes más libre para explorar? Me siento más libre en la intersección entre todos, la verdad. Creo que como director, una de las cosas más interesantes es poder explorar múltiples formatos. Yo, en general, si hiciera solo una cosa me aburriría y dejaría de tener interés en ella. Y entonces poder mezclar lo que te permite el mundo del videoclip, por ejemplo, que es crear un universo visual para un artista, utilizar música, también tiene sus limitaciones, tanto por el formato concreto que suele tener, como porque la música es de hecho la que guía todo. Y entonces dicta un poco desde el montaje al ritmo de la pieza, en vez de ser la historia la que lleva esas riendas. En el mundo del fashion film pues es igual, hay elementos que son tremendamente liberadores, pero otros, obviamente, estás al servicio de esa marca y entonces a lo mejor hay cuestiones que serían muy interesantes, pero no tendrían cabida dentro de ese formato. Y la publicidad es lo mismo. Es un mundo donde en general hay muchos medios con los que rodar y para un director está muy bien para poder utilizar tecnologías que a lo mejor pues, son costosas y ahí te permiten probar elementos de equipo técnico y trabajar de una manera muy rápida también. Lo bueno de cada formato es que algunos tienes más tiempo para preparar la idea y puedes profundizar más. En otros son cuestiones que en 2 semanas se ha desarrollado todo un proyecto y se rueda y es una cuestión más de resolver muy, muy rápido. Y luego a mí particularmente lo que me interesa cada vez más es profundizar mucho en las historias y generar pues, lo que estoy trabajando ahora, que es largometrajes, y poder ahondar más en una idea en vez de trabajar en formatos tan cortos con procesos tan rápidos. Entonces, para mí la mezcla de todo eso realmente es lo divertido, o sea, y lo que más me permite aprender y avanzar, que es en un rodaje de 2 semanas hay que resolver tan rápido que te das cuenta de soluciones muy buenas que luego te pueden valer en un set donde tienes un proyecto más largo, pero siempre surgen problemas. Entonces, tener ese bagaje de experiencia te ayuda a resolver más rápido siempre los problemas, a tener mejores ideas. Has trabajado para artistas tan diferentes como Enrique Iglesias, Russian Red o Super Submarina. ¿Qué es lo más desafiante que te han pedido como director o como realizador? El mayor desafío de trabajar con artistas internacionales de renombre es básicamente tratar de estar a su altura. Es gente que hasta que no trabajas con ellos y les conoces no te das cuenta de la cantidad de trabajo que hacen y de lo que se esfuerzan y de las horas que le dedican a su arte. Es fácil pensar que claro, que tienen mucho dinero, que tienen muchos recursos, que están ahí por X motivo, pero esa no es la realidad. La realidad es que cualquier artista internacional que llega tan alto y se mantiene durante tantos años es solo y únicamente por el trabajo que realiza. Y es inimaginable. Yo recibía mensajes a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, mensajes de texto con ideas para los vídeos, con obsesiones, y tú piensas que esa gente no le va a dedicar ese tiempo, y es al revés, esa gente es la que más tiempo le dedica, por eso están en lo más alto. Entonces el desafío es realmente uno aprender a estar a su nivel, a dedicarle más horas, a trabajar más duro, porque esa es la única manera, no hay ninguna otra manera de llegar a donde está toda esta gente, o de ser uno medianamente bueno en su profesión, si no es a base de trabajo y esfuerzo. Entonces ese creo que es el desafío más interesante y también lo mejor de trabajar con los mejores, y es que te obligan a dar todo. Y eso es un privilegio, pero hay que trabajar muy duro para llegar a ello. Tus clientes varían mucho entre ellos. Tienes pues desde artistas de fama internacional, como nos has comentado, hasta publicaciones, marcas muy comerciales, empresa pública incluso. ¿Dónde ponen los límites creativos? ¿Te enfrentas, por ejemplo, pues a una compañía pública, te frenas tú a ti mismo o pones toda la carne en el asador y luego ya que vengan otros a decirte o a cortarte? Bueno, esa es una constante lucha que tenemos, yo creo, todos los creadores, que es cuál es la línea. Uno, no auto-boicotearte, que es una cosa que creo que también en mi caso he aprendido con el tiempo, y es no pensar tanto en las limitaciones y sí esperar, como dices, a que sea el de enfrente el que te diga eso no lo podemos hacer. Y entonces, bueno, pues ha ido variando. Creo que ahora estoy en un momento en el que siento como una confianza en mis ideas, y efectivamente siempre es un diálogo entre el cliente
O sea, esto no es un trabajo artístico en el que uno, pues por ejemplo, tiene un lienzo delante y pinta lo que quiera para sí mismo. Yo no trabajo de esa manera. Yo lo que hago es un trabajo y colaboro con otra gente que también ya tiene sus ideas. Entonces, bueno, esa delgada línea también, cuando la gente quiere trabajar conmigo, entiendo que están precisamente buscando esas ideas que tú les propones. Entonces, bueno, pues hay veces que uno a lo mejor tiene una idea que es demasiado atrevida o demasiado ambiciosa para un cliente, pero a lo mejor les encanta. Es sencillamente que la realidad de su mercado no les permite hacer eso en ese momento, a lo mejor. Pero ahora trato de no matar ninguna idea. No voy a proponer una cosa que no tenga ningún sentido, pero sí que es, no sé, es interesante el proceso de, desde la idea inicial hasta el resultado final, lo que pasa entre medias, que a veces es sorprendente. No te podrías ni imaginar algunos proyectos en los que el cliente te dice que le encanta una idea, que es lo más increíble que han visto, y te pones a trabajar en ella y de repente empiezan a pasar cosas en ese proceso en el que van pidiendo ciertos cambios y acabas en una cosa que no tiene nada que ver, que es surrealista, pero también pasa. Entonces, bueno, hay multitud de ejemplos en ese sentido y otros en los que casi te dirías es más raro, llegas a un punto bastante parecido o similar al que te habías imaginado en un inicio, que eso es casi más raro que lo contrario, pero también alguna vez pasa. ¿En qué parte del proceso sufres más? ¿Cuál es la que te mantiene más en vilo? A mí me gustan todas las partes del proceso, o sea, realmente disfruto muchísimo con lo que hago. Me encanta escuchar qué es el universo que tiene el de enfrente. Me gusta saber del resto de la gente. La idea de soy humano, nada me es ajeno, pues pensar que por muy distinta que sea la persona que tengo enfrente. Por ejemplo, el año pasado trabajé en un proyecto comisionado por el gobierno de Dubái y era un videoclip basado en un poema de amor escrito por el jeque de Dubái. Él escribe poesía de amor y entonces le habían decidido convertir uno de sus poemas con probablemente el cantante más famoso del mundo árabe, convertirlo en una canción y de ahí también hacer un videoclip. Y pues, ¿qué me gusta del proceso? Imagínate, en ese caso, todo. O sea, poder conocer una cultura distinta, tratar de entender un poquito mejor cuáles son sus valores, sus costumbres y de dónde vienen. Y poder traducir un poco también pues, mi universo, que es diferente obviamente que el suyo y mi punto de vista, y tratar de encontrar una manera de que esas dos cuestiones casen. Y hay momentos en los que no casan de ninguna manera, pero sigues trabajando en encontrar los puntos en común. Y creo que eso es una de las cosas que más me gusta, que es no necesariamente trabajar con un cliente que sería el que sería perfecto para mí, porque es exactamente igual, piensa igual que yo, sino creo que a mí me gusta precisamente esa mezcla también por el reto de trabajar con alguien con el que no estoy seguro si voy a poder entenderme. Y tratar de encontrar esos puntos en común que me parece que es un poco como veo el mundo también. Y que si yo creo que yo me emociono con eso, es posible que otra gente puede que también entienda eso de esa manera. Háblanos un poco de tu último proyecto, de Flower Man, en el que no solo transmites una colaboración con una marca de moda, sino que también tiene un contexto social, el trabajar con artistas que están un poco, por decirlo de alguna forma, excluidos del circuito comercial. ¿Qué salto ha supuesto a ti como realizador este proyecto? Bueno, desde hace 6 años y medio vivo en Los Ángeles y Los Ángeles es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Y sin embargo, existe una situación, una paradoja, que es que hay un barrio llamado Skid Row, que está en Downtown LA, que es la capital de los homeless en Estados Unidos. Y en los últimos años de crisis, el número de homeless o de personas que viven sin techo ha subido de una manera alarmante.
Y cuando uno pasea por Los Ángeles y ve toda esa riqueza y ve los Ferraris y ve la gente y ve las estrellas, también de repente es muy chocante encontrarte barrios enteros con tiendas de campaña a los dos lados de la calle, cubriendo toda una zona inmensa de la ciudad. Y es chocante, es una lástima. Y siempre tenía, desde que llegué, el interés en encontrar una manera de colaborar en lo que estaba sucediendo ahí para entender también, casi de un modo como hace un documentalista, que es vas a un lugar y el proyecto que realizas es tu intento por entender ese lugar. Y llevaba desde hacía mucho tiempo queriendo encontrar una manera y este año surgió la oportunidad. Conocí a una diseñadora francesa y a una diseñadora de Senegal que estaban trabajando juntas en un proyecto en Skid Row. Habían creado una marca de ropa en colaboración con artistas del barrio. Y me pareció una idea fabulosa, que era utilizar la creatividad que existía en ese barrio para hablar de algunos de los personajes que viven allí y contar su historia. Y en este caso nos centramos en Donald Rees, que es conocido en Skid Row como The Flower Man. Y es una persona que crea flores con un lazo, utiliza tela de lazo y la dobla haciendo unas rosas que son exactamente iguales que una rosa real. Si tú la ves a medio metro, te pensarías que es una rosa auténtica, y las vende por $1 en la calle. Entonces, colaborando con él, por ejemplo, que él fue el primer artista que colaboró en ese proyecto, que se llama The Swagabonds, crear una colección de ropa basada en sus rosas, que tiene una rosa en las camisetas y en los jerseys y demás. Y entonces este proyecto que hicimos era contar realmente la historia de Donald, contar la historia de The Flower Man y poder acercar a la gente un poco a Skid Row, a ese barrio que está muy maltratado por los medios de comunicación y que siempre se habla de él desde el punto de vista de la negatividad, de la droga, de lo peor que tiene ese barrio y de la miseria, y nunca se habla de las cosas también positivas que suceden, y es que hay gente fascinante, maravillosa, que tiene un nivel de creatividad igual o más alto que el de ninguna otra persona que haya conocido y que tiene un universo, unos sueños, unos deseos que son iguales que los nuestros. Entonces la idea era sencillamente retratar a una persona que vive en Skid Row, que no tiene una casa, pero que tiene una vida y que tiene un montón de cosas que contar y darle el mismo tratamiento que daríamos a cualquier otra artista con el que haya trabajado jamás. Y ha sido un proceso, pues yo creo que de los más gratificantes, porque trabajando con él, enseñándole lo que estábamos haciendo, pues ver cada día su sonrisa, verse a sí mismo retratado de esa manera, que en el fondo no es como yo le quería retratar, o sea, una cosa que era muy importante, sino como él quería ser retratado. Entonces era un proceso, igual que siempre, de diálogo con él, pasar tiempo en el barrio, y eso es lo que me permitió también conocer un poco su universo y tratar de reflejarlo como él quería que fuese reflejado. ¿Cuál es el mayor reto que te ha supuesto este proyecto? Me imagino que tampoco habrá sido fácil ver a toda esa gente a nivel emocional también, incluso. No, yo soy un poco kamikaze, entonces en general las situaciones difíciles, bueno, pues mi primer proyecto fue en Kosovo, después de la declaración de la independencia, después de una guerra muy larga, después fui a Líbano. En general me suelen llamar este tipo de situaciones en las que es un lugar que tiene un conflicto, y el conflicto en general es una manera muy buena de generar una historia. Es fundamental para contar una historia. Y en estos lugares en conflicto creo que uno descubre también a lo maravilloso del ser humano. Entonces, bueno, pues los retos han sido muchos. Si te digo la verdad, rodar en Skid Row no es fácil, no es sencillo. Hay gangs que venden droga. Si tú vas rodando por la calle, pues de repente íbamos rodando y me decía alguien del equipo, no, deja de grabar en esa dirección. Y yo no sabía ni qué estaba pasando, y era que a lo mejor por detrás estaban haciendo una venta de droga, y a lo mejor de fondo está saliendo eso en el plano que estoy grabando. Y obviamente pues puede pasar que si ellos te ven que estás grabando eso, pues tengas un problema grave. Y sí que tuve pues en general, digo, pues hay muchos retos, es un barrio difícil, es muy estresante, la vida en la calle es muy dura. Vivir en la calle, si algo he descubierto es que no es solo el hecho de no tener casa, es que la calle es un lugar violento, es agresivo,
es difícil, es difícil. Entonces, pues no es el lugar más sencillo, pero a la vez también hay infinidad de cosas maravillosas. Hay una libertad, una creatividad que se sale del mapa. O sea, es que hay que estar allí para entenderlo. Y eso es lo que yo quería hacer, que era experimentar todo eso en carne viva o en carne propia y ver realmente cómo lo vivía la gente que está allí metida. Y digo, pues sí, había muchos retos, pero también es una experiencia maravillosa para entender mejor qué quieren, qué buscan, cuáles son sus deseos y qué es lo que valoran incluso de ese mundo, porque también cuando vives en la calle creo que, o ante cualquier dificultad, los seres humanos nos creamos nuestra propia narrativa para sobreponernos a esa dificultad. Y entonces es interesante ver cómo esta gente genera sus propias historias y se colocan ellos dentro de esas historias para darle sentido a su vida. Además de esta experiencia que has tenido ahora, ¿qué te aporta una ciudad tan vibrante como Los Ángeles? Llevas ya 6 años y medio. Los Ángeles, desde el punto de vista del cine, que es a lo que me dedico ahora, pues es obviamente una de las capitales mundiales y lo que existe es una industria. Entonces, a diferencia a lo mejor de otros lugares del mundo donde el mercado es más pequeño, aquí el mercado es global. Todo lo que se genera aquí se lanza al resto del planeta y existe una industria muy desarrollada. Entonces, a mí me interesaba también explorar ese lado de mi profesión y ver cómo se trabaja dentro de un mundo en el que los medios son diferentes y también las expectativas son diferentes. Y realmente aquí están los mejores del mundo en todo lo que hacemos. Y es muy interesante eso, estar en esa competición y estar en ese contacto directo con lo mejor que se hace. Yo creo que es un reto que a mí me apetecía mucho y que Los Ángeles, desde luego, te obliga a enfrentar de cara. ¿Qué recomendarías a alguien que quiera iniciar su carrera profesional, bueno, ya no solamente en Fashion Films, que principalmente Fashion Films, sino también en el mundo de la realización o un poco los proyectos más creativos dentro del mundo audiovisual? Lo que le recomendaría a cualquiera que quiera empezar su carrera en el mundo de la comunicación visual es que trabajen muy duro. Los medios son más accesibles que nunca, eso está claro. Cualquiera puede agarrar una cámara hoy en día. Las hay ya solo esta semana creo que han salido como 3 cámaras nuevas en el mercado. Cada vez son más potentes y más económicas. Entonces, eso es un obstáculo que a lo mejor antes existía y ahora ya no existe. Pero más allá de la tecnología, porque con un móvil se han hecho películas y realmente, si tienes una buena idea, cualquier herramienta es probablemente mejor cámara de lo que eran cámaras que existían hace años. Es las ideas, es trabajar duro, y trabajar duro es en tener un punto de vista, en tener algo que contar, y luego diría creer en uno mismo y no escuchar a la gente que te va a decir que es muy difícil, que ya hay mucha gente que lo hace, que es que hay otros que tienen más recursos. Todo el mundo va a encontrar excusas que le hagan frenar su dirección, pero si de verdad es lo que quieres hacer, pues no hay nada más que hacerlo. Y la realidad es, lo otro es trabajar muy duro, porque como todo el mundo tiene acceso a esos mismos medios, si quieres destacar, tienes que ser capaz de llegar a un nivel más alto. Y yo diría que lo más interesante, sin duda, es trabajar en las ideas, porque toda la cuestión técnica ya existe es parte. Trabajar en el lenguaje cinematográfico es trabajar en equipo, es algo que uno no hace solo. Entonces siempre van a existir técnicos que quieran ayudarte a desarrollar esas ideas y que sean los mejores en eso. Entonces, realmente, si quieres desarrollar proyectos, trabaja en el concepto, en la idea. Hablabas antes de que se han grabado películas en móvil. Hemos visto durante este confinamiento, hemos visto todo tipo de recursos creativos, ¿no? para hacer piezas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en todos estos meses pasados? ¿De lo que ha pasado ahora durante la pandemia? Sí, bueno, iniciativas creativas que han tenido, pues han grabado películas o han grabado piezas más cortas con móviles, se han hecho producciones de moda, por ejemplo, a través de Zoom. O sea, se han llegado a unos momentos, a unas fases que no esperábamos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido que se ha hecho? A nivel creativo, incluso a solución creativa. Wow, a ver.
Es una buena pregunta. No sé, consumo muchísima... Bueno, no, en realidad voy por épocas. Hay momentos en los que me sumerjo en ver todo lo que puedo en todo tipo de plataformas y hay otras épocas, y la verdad es que estoy más ahora mismo en una de esas en las que no veo prácticamente nada. Creo que en los últimos 3 meses puede ser que haya visto un par de documentales y uno de ellos es porque lo estoy produciendo y tengo que dar notas. Pero realmente estoy leyendo historia y viendo menos. Estoy preparando un proyecto más grande, entonces, no sé, me gusta como, en vez de ver cosas y tratar de que eso sean influencias, vivir en mi cabeza durante un tiempo. Lo que sí te puedo decir que me interesa bastante últimamente es, en vez de proyectos, es lo contrario de lo que estoy haciendo, es ver cosas que generan chavales por todo el mundo y cuelgan en YouTube o en TikTok. Y ahí veo también una creatividad increíble. Y es que uno a veces se piensa que solo la gente que tiene medios y crea un proyecto más complejo tiene creatividad, pero una cosa ha quedado clara al democratizar un poco el acceso a las plataformas donde se pueden mostrar proyectos, y es que cualquier persona en cualquier rincón del planeta puede tener ideas absolutamente brillantes. Y de hecho es así. Y entonces YouTube y TikTok y plataformas de este tipo donde gente que no necesariamente son profesionales cuelgan cuestiones que le pasan, que puede ser, bueno, pues creo que algo tan sencillo como el tipo este que va a trabajar en Estados Unidos y su coche no funciona y se pone en un patín mientras va bebiendo una botella de zumo de cranberry y se ha convertido aquí en una cosa que ha copiado todo el mundo. Pues ese tipo transmite una energía, un positivismo, y son cuestiones que ni él sabía que lo estaba haciendo para que le llegue a tanta gente. Entonces es una cosa sorprendente, que es cosas que se hacen sin querer y de repente se vuelven virales y son súper auténticas, y creo que por eso le llegan a la gente, porque no son construcciones artificiales, sino cosas que surgen del deseo de la gente por mostrar aspectos de su vida y de repente otra gente se identifica con ellos. Si volvieras a empezar, ¿hay algo que jamás repetirías o que intentarías no repetir? Si volviese a empezar todo, lo que cambiaría, lo que no repetiría sería tener dudas, quizás. Creo que cuando empiezas es muy difícil confiar en que lo que estés haciendo tenga ningún tipo de interés, ningún tipo de valía. Y es eso, es más fácil sucumbir a todos esos miedos que uno tiene y también a la presión que te llega desde fuera. Entonces, bueno, si tuviera que cambiar algo, pues tengo amigos que empezaron muy jóvenes y realmente tenían una capacidad espectacular desde que eran muy, muy jóvenes de ir a por lo que a ellos les interesaba y no escucharan nada de lo que pasase por fuera, nada de ese ruido, bloquearlo. Y entonces, bueno, eso me da siempre mucha envidia. Sería eso lo único, quizás, pero no sé si es posible. Cada uno es como es. Efectivamente. Diego, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y estamos deseando que... ¿Cuándo sale a la luz de Flowerman? Pues estamos hablando con varias plataformas y espero que en las próximas semanas esté ya todo organizado. Yo os iré contando y os digo a ver cómo podemos mostrar piezas o partes, si no de esto, o cómo podemos hacer, pero espero que muy pronto. Diego, muchísimas gracias por haber estado ese ratito con nosotros y por habernos contado cosas tan interesantes. Te agradezco que hayas participado en la tercera Fashion Film Academy. Gracias. My famous father's footsteps.